Bienvenidos a la segunda emisión de clases. Ustedes recordarán que en la clase anterior hicimos la primera parte del pensamiento de Alan Greenspan, que por 20 años fue presidente de la Reserva Federal, que es la que maneja realmente la política económica norteamericana. Y ahora, en esta segunda clase, vamos a dar la segunda parte del pensamiento de Alan Greenspan. Entonces les había mostrado los libros, está en inglés y está en castellano. Esta es la edición que acaba de salir, la era de las turbulencias, que acaba de salir. Bueno, Greenspan ha estado muy de moda últimamente, porque ahora le echan la culpa de la gran crisis norteamericana, del capitalismo mundial que tenemos hoy. Le echan la culpa a él. Y algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay, porque él da una razón. Dice, los norteamericanos pasaron del 44% de propietarios de sus casas al 69%. Y esta es la idea detrás, que todos sean propietarios, una democracia con propietarios, es decir, una democracia con clase media. Aristóteles decía que la democracia, para ser estable, tiene que estar dominada por una vasta clase media. Si hay muchas arriba y abajo, hay un foco de inestabilidad, ¿no? Y bueno, él forzó las cosas un poco, facilitó el crédito a un grado que cualquiera conseguía una casa con 30 años de crédito, y eso un día se empezó a enredar cuando él se había ido, se acababa de ir. Pero le echan la culpa de eso a Greenspan. Ahora vamos a un mínimo corte para presentar los auspicios. Espero que este corte sea más largo con el paso del tiempo, y después vamos a la segunda parte del pensamiento de Alan Greenspan. Bueno, yo les decía en la clase anterior, Greenspan es liberal, casi extremadamente liberal, pero quizá hay que explicar un poco cuál es la relación del Estado y el mercado en el liberalismo. Hay la idea de que el liberalismo deja al mercado que haga lo que quiera, ¿no? Esto en verdad lo sostienen lo que se llaman habitualmente fundamentalistas liberales, ¿no? Por ejemplo, entonces el SEMA, para todo un caso, en la época de Menem, creían en el mercado y chao, quisiera lo que quisiera, ¿no? Pero no es el verdadero liberalismo económico, por ejemplo, de Greenspan. En verdad, el estado liberal del liberalismo es muy fuerte. Lo que pasa es que es chico. Es fuerte porque hace cumplir los impuestos, hace cumplir las reglas, castiga a los que se salen de la línea. Es muy duro, porque el mercado, para que funcione, tiene que estar muy vigilado y muy acotado por el Estado. El mercado en realidad es una creación del Estado en el liberalismo. De verdad que es un Estado chico y fuerte y duro, el Estado liberal. Lo que sí hay, y él marca, es una incompatibilidad final, ¿no?, entre el mercado, aún así acotado, y el control. Digamos, entre el mercado y Moreno, para decirlo rápidamente, ¿no? Porque lo que dice Greenspan es que en verdad usted no puede tener las dos cosas, no puede tener la torta y comérsela. Si usted controla, el mercado se achica, se pierde, no hay inseguridad, la gente no invierta. Ahora, si usted no hace ningún control, es el viva la pepa, una especie de anarquía que tampoco es la idea liberal, ¿no? Entonces no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Hay que tener un mercado y algún control, pero no que se pisen uno al otro en la realidad económica. Otra cosa que está claro en el libro de Greenspan, él cree en la globalización. Creo que la globalización está muy maldecida, muy demonizada. ¿Por qué cree? Porque en el fondo está el argumento de Adam Smith, ¿no? A finales del siglo XVIII, Adam Smith se pregunta en la riqueza de las naciones, ¿por qué se están enriqueciendo las naciones? Y Adam Smith dice, se enriquecen por la división del trabajo. Es decir, cuando más grande es el mercado, más se especializa el productor. Cuando más se especializa el productor, más eficiente es en lo que hace. Entonces, lo que dice Greenspan es que a la creación de mercados nacionales, que ya permitían cierta diversificación de los productores, no como el almacén de ramos generales de nuestros pueblos, que vendían de todo, no. Vendía cada uno una cosa, producía cada uno una cosa, digamos,
A esa especialización a escala nacional se suma ahora la especialización a escala global. Entonces usted, para producir algo que sea competitivo, tiene que ganarle a un señor en Taiwán, a otro en China y otro en Italia. Y esto le exige una mayor eficiencia. Al exigirle a todos más eficiencia, intercambian sus productos altamente eficientes. Entonces ahí viene la riqueza. El señor Juan produce en lugar de 5, 10. Y Pedro produce en lugar de 5, 10. Y se intercambian 10. Esa es la riqueza de las naciones. Y en eso cree Greenspan. La globalización es un paso más en la especialización de los productores a escala mundial. Y al mismo tiempo es muy crítico del proteccionismo, ¿no? El mercado protegido, que se impide que vengan los competidores de afuera, produce, dice él, a la larga dos consecuencias negativas. Una, estancamiento económico. Y esto es fácil de entender. Si usted produce nada más que para la Argentina, el mercado argentino es chiquito, se satura rápido. Ahora, cuando se satura, ¿qué hace usted? Supongamos que producimos, por ejemplo, centrales nucleares carísimas y no podemos salir a exportar después porque, como somos ineficientes porque estamos protegidos, después no tenemos salida, ¿no? Y lo otro que produce el proteccionismo, dice Greenspan, es autoritarismo. Porque evidentemente un Estado que se mete todo, que reacciona, que los llama, los reta, los haga por teléfono, es evidentemente finalmente autoritario. Entonces son las dos fallas que según Greenspan tiene el proteccionismo. Una falla puramente económica, que satura el mercado interno y después no puede salir, y una falla política, que es un Estado que se mete todo el tiempo, ¿no? Y que en lugar de ser un árbitro, se pone a jugar, como si fuera un jugador. Y finalmente en este aspecto de su pensamiento, dice algo interesante, que en el fondo es una refutación a Keynes, ¿no? Keynes a mediados del siglo XX decía lo siguiente: cuando la actividad económica baja, el Estado tiene que salir a gastar, el déficit, gastar y estimular la demanda. Estimular la demanda hasta que vuelve a la normalidad. Cuando vuelve a la normalidad, el Estado se retira porque ya no tiene que meterse y dejar tranquilo al mercado. Pero lo que dice Greenspan, esto es por experiencia, es difícil retirarse. La Argentina está llena de leyes que se hicieron por un tiempo, el impuesto al cheque, por ejemplo, o la retención. No, por este momento, después ¿cómo se sale uno de eso? Uno se sube a un caballo, que es medio arisco, y después el asunto es bajarse del caballo. Entonces lo que dice Greenspan, en verdad, las regulaciones, que en su momento tenían un sentido cuando nacieron, por una circunstancia X, después es muy difícil retirarlas porque hay una burocracia que ya se creó, hay todo un hábito, y en general el ser humano prefiere que lo protejan. En el fondo, los empresarios, si pudieran no competir, no competirían. Lo que pasa es que es el Estado el que los obliga a competir y a ser más eficientes. Ellos, pues si fuera por ellos, protejan no siempre. Ahora, otra parte del pensamiento de Greenspan, esto no es vino, les aclaro, porque por ahí me llama y dice, qué vergüenza que el doctor no usó el vino, no, esto es Coca-Cola. Bueno, tampoco quiero hacer propaganda por Coca-Cola, digamos que es un refresco. Otro aspecto del pensamiento de Greenspan, que es muy importante, es que él rescata el capitalismo hoy. ¿Qué imagen tiene? Una imagen como de inmoralidad, ¿no? Son especuladores, coimean, hacen trampas, piden leyes especiales para ellos, pero no nació así. El capitalismo, parece mentira decirlo hoy, nació como una revolución moral, porque en verdad nació del puritanismo protestante en el siglo XVII, que era gente que decía, en lugar de salvar mi alma a través de la jaculatoria, el escapulario y las medallitas, me salvo cumpliendo adecuadamente mi vocación, que puede ser comercial, profesional, no haciendo trampa y ganando. Esta es la idea del capitalismo, ¿no? La competencia, pero limpia, en la cual que gana realmente mereció ganar, ¿no? Y entonces aparecen valores morales a lo largo del libro que están como muy en el fondo del pensamiento de Greenspan. Por ejemplo, él dice el valor de la integridad. Integridad quiere decir que esa persona con la cual estoy tratando es una persona honesta.
que si me dice blanco es blanco, me dice negro es negro, eso es integridad. Es decir, que yo cumplo, la idea es originariamente muy protestante, ¿no? La persona íntegra vive de acuerdo con lo que dice, proclama ciertos principios y después se comporta, porque tiene un espejo que es el mismo, es ella misma, es su propio juez. Entonces uno no puede engañar a la conciencia, uno puede engañar al otro, pero no a sí mismo, ¿no? La otra cualidad, la confianza. Hay un libro muy famoso de Fukuyama que se llama Trust, confianza, que dice que el capitalismo se ha expandido porque hay confianza entre unos y otros. Por ejemplo, yo tengo un banco en Nueva York y una sucursal en Hong Kong. Yo tengo que confiar en el tipo que está en Hong Kong. Si el tipo es un malandra, ahora, en una sociedad que desconfía, es difícil expandirse, porque el otro está muy lejos y me puede currar en forma espectacular, ¿no? Tanto es así que quizá lo más adverso al capitalismo multinacional es el familismo. ¿Qué es el familismo? Yo confío en mi hermano, ya en mi primo no sé, y en el que no es ni mi primo ni mi hermano, es la mafia. La mafia confía, la mafia tiene valores, son valores familistas. Yo defiendo los míos. En cambio el capitalismo no hace falta que sea mío para que yo lo defienda, porque se supone que los dos obedecemos a los mismos principios morales. Yo puedo confiar en él, aunque esté en Hong Kong, ¿no? Es muy severo Greenspan, muy severo con todo lo que sea fraude. Vieron que hace poco en Estados Unidos fueron presos unos cuantos grandes presidentes de corporaciones. Es decir, el fraude rompe la confianza. Si el tipo que está delante mío me va a currar, yo no invierto, yo no le presto plata. Fíjese que la palabra crédito quiere decir credere. Si yo no creo en el otro... y después critica muy severamente una cosa que pasó en Estados Unidos los últimos años, es que los CEO, como se dice, ¿no? CEO, los presidentes de las compañías se asignaban sueldos fantasmagóricos. Entonces el tipo que era presidente de alguna gran compañía multinacional ganaba millones y millones de dólares por año. Ahora, esto de alguna manera era un fraude porque los accionistas los habían votado, porque ellos vienen de los accionistas, hay un voto de accionistas para que beneficiaran a la compañía y no para que se beneficiaran a costa de la compañía. Esto lo critica Fed. Es decir, hay fallas en el capitalismo. El capitalismo es humano, no es ni tan divino como piensan sus defensores, ni tan diabólico como piensan sus detractores. Es humano. Entonces estas fallas aparecen y tiene que haber un Estado nuevamente muy severo, muy feroz, para ponerlos en línea. Si no se forzara a la gente a pagar impuestos, ¿cuánta gente pagaría impuestos? Pues no solo en Argentina, en Suiza, porque el ser humano tiende para sí, ¿no? Por eso critica también lo que ellos llaman el crony capitalism. Crony en inglés quiere decir amigote, el capitalismo de los amigotes, que acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El que consigue la inversión, el que consigue la ventaja, es amigo del poder. Eso no es capitalismo, porque elude la competencia. Es decir, yo tengo que encargarle un camino, una obra pública, al que en una licitación ofrezca las mejores condiciones. Pero si una de esas condiciones es que sea amigo, eso ya es crony capitalismo, eso no es capitalismo, ¿no? Hace poco, no lo quiero mencionar, pero a un señor muy amigo del poder le dieron un pedazo enorme de una compañía enorme, porque se dijo que tenía experiencia en mercados regulados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene acceso a los que diseñan las reglas de los mercados regulados, que es amigo, y eso no es capitalismo. Otras dos características que me gustaría marcar en Greenspan, y esto es no solamente en Greenspan, en muchos, como Huntington, por ejemplo, la inmigración. Ustedes vieron que uno de los diarios lee todo el tiempo que hay problemas con los inmigrantes, ya sean en España, en Estados Unidos. Ellos consideran que el inmigrante es la mayor fuerza moral de una sociedad. Porque el inmigrante es un tipo que estaba no sé dónde, emigró, es decir, se aventuró, se la jugó. Y esto es muy importante para Argentina porque la Argentina es un país de inmigrantes. Entonces el inmigrante es como una selección. El que se queda, el otro se la juega.
Entonces viene a hacer la América, viene a trabajar. Nuestros abuelos hicieron eso, vinieron a laburar. Y eso fue la fuerza. Lo que pasa es que la Argentina tuvo una inmigración europea poco tiempo, del 80, 1880, más o menos a 1914 con la guerra. 30, 40 años que vino cualquier cantidad. Y después se paró, se paró. En cambio Estados Unidos ha tenido inmigración desde que nació hasta hoy. Siguen teniendo inmigrantes. Y eso piensan ellos que es la gran fuerza, porque va renovando todo el tiempo las energías de la competencia. Finalmente hay otra paradoja en Estados Unidos, según Greenspan, hay, ¿no? ¿Saben que Estados Unidos es un país de bajísimo ahorro? Pues normalmente los países que han crecido mucho, ahorraban mucho e invertían mucho. Por ejemplo, todo lo que sea Asia, los chinos, los taiwaneses, todos esos ahorran más o menos el 30% de lo que les entra. Pero es una regla moral. Yo gano 10, ahorro 3. Gano 20, ahorro 6. Estados Unidos ahorra muy poco, apenas el 20%. Pero entonces, ¿cómo es posible que hayan crecido tanto? Y la explicación la da el propio Greenspan, porque son muy productivos. Es decir, hay otro concepto aparte del ahorro, que es la productividad. La productividad quiere decir cuánto produce una sociedad en una hora de trabajo. Esto es una compañía, una sociedad, una provincia, una nación. Y Estados Unidos, como ha estado constantemente innovando e investigando, va mejorando los métodos. Y esos métodos aumentan la productividad a un grado tal que compensan el poco ahorro. Y eso poco que ahorran les rinde enormemente gracias al principio de la productividad. Lo otro que marca Greenspan es una cierta, bueno, esto la conocemos, una cierta tensión entre los economistas, como es él, y los políticos. No tiene un gran concepto de los políticos, ¿no? En eso no es original. Pero lo que pasa, ¿saben que Max Weber, el que mejor explicó el capitalismo fue Max Weber? Max Weber dijo, el capitalismo es el producto de un esfuerzo de dos clases de personas. Los empresarios verdaderamente competitivos, no amiguistas, y los funcionarios verdaderamente vigilantes, honestos, severos. Cuando se dan estas dos condiciones de interacción entre el empresario creativo y el funcionario riguroso y severo, ahí se produce el matrimonio del cual nace el capitalismo. Si tengo empresarios aprovechados que quieren sacar ventajas y ser protegidos, o funcionarios deshonestos que quieren cobrar la coima, usted no va a tener capitalismo ahí. Va a tener otra cosa, ¿no? Pero no capitalismo. Después, ya al final del libro, Greenspan empieza a preguntarse por el futuro. Y como buen economista que él, para él el futuro es 2030. No le pregunten 2031 porque no sabe. Pero para el 2030, ¿qué se puede esperar? Dice, él está escrito en el 2007. ¿No? ¿Qué se puede esperar? Y él cree que va a seguir el progreso de los países capitalistas y de Estados Unidos gradualmente. No es un entusiasta, no es un, digamos, un fanático, pero es el mejor sistema que se ha conocido hasta ahora y va a seguir avanzando con defectos, con fallas y sobre todo con peligros y con rivales. Hay un tema interesante de los americanos. Ellos, desde que derrotaron a la Unión Soviética en 1989, se quedaron solos y andan buscando un rival. Primero pensaron que era Japón. Hubo una época, una década, que el rival era Japón. Después Japón se quedó en los 90. Bueno, viene el tema del Islam. Viene el tema del Islam, no todo el Islam, pero el terrorismo de fútbol. Ese es un enemigo peligroso y actual. Y finalmente, lo que Greenspan sugiere, que para el 2030, si no pasa nada raro, va a haber dos grandes potencias económicas en el mundo, de alguna manera rivales, Estados Unidos y China. Estos son los dos que van a llegar a la final de este torneo, según dice. En verdad, esto de quedarse sin enemigos es gravísimo. Ustedes saben que cuando se cayó la Unión Soviética, hay un magnífico politicólogo ruso que se llama Arbatov,
escribió en Foreign Affairs un artículo que le decía a los americanos: nosotros les hemos hecho un daño mayor que las amenazas nucleares. Los hemos dejado sin enemigo. Y entraron a quedar perplejos. ¿Quién es nuestro rival? Es como un jugador de tenis que no hay nadie del otro lado de la red, ¿no? Y entonces finalmente Greenspan piensa que poco a poco y cada vez más, de aquí a 30 años, China va a ser el gran rival, que también es socio. Saben que los chinos, todos los ahorros que tienen, el aparato chino, el poder chino, que son inmensos, van todos a bonos del tesoro americanos. Pero es el rival que van a tener. La única excepción que hace Greenspan respecto a ese moderado optimismo para las próximas décadas es que el terrorismo llegue a una escala que no llegó. Porque él dice, mire, en el 2001 fueron las torres de Nueva York, ¿no? Tiraron las torres. Eso alteró mucho a los americanos, apuntando a Bush. Está bien que Bush era bastante alterable ya de por sí, pero realmente lo sacó de quicio. Tanto que Bush, el día que tumban las torres, le dice a los que están con él, yo voy a ser un presidente de guerra, un presidente guerrero. Es decir, le cambió la cabeza, ¿no? Y entonces se pregunta Greenspan, es un poco inquietante la pregunta, ¿qué pasa en el futuro si en lugar de 2 o 3 aviones que tumban 2 torres, hay un grupo terrorista capaz de hacer explotar una bomba atómica? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esas 2 torres son reemplazadas por una explosión nuclear que mate millones de personas en los lugares de Estados Unidos? Y ahí se alteran todos, dijo. Y yo eso ya no la cubro, dijo. Discúlpenme, pero no sé qué puede pasar. Entonces, hay peligros, hay fallas, hay imperfecciones en la potencia capitalista más poderosa del mundo. Y termina Greenspan, que es bastante irónico. Es decir, el tipo que cree, pero no cree de todo, porque también sabe que la libertad económica trae estrés, como dijimos en la clase anterior, y el estrés trae intervencionismo. Así que tampoco está muy seguro. Pero dice que él confía en que Estados Unidos va a seguir a los tumbos, como sea, pero progresando. Y se basa para eso en una frase irónica de Winston Churchill, que el inglés tenía ironías para todos lados, ¿no? Y Churchill, que conocía mucho a Estados Unidos, dijo, miren, hay que confiar en los americanos. ¿Saben por qué? Porque una vez que probaron todos los métodos y le salieron todos mal, les termina quedando el único método bueno y finalmente lo adoptan. Es decir, una vez que probaron todo, es de confiar que acierten, dice Churchill. Y es el mismo tipo de confianza que tiene Greenspan, porque dice que en el fondo lo que quizá vale más en un país es la capacidad de adaptación. Y él cree que los americanos, que han pasado por tantas, saben adaptarse. Este sería un poco el final del análisis, por supuesto muy breve, un libro de más de 500 páginas, del pensamiento de Greenspan. Y para la próxima clase pienso preparar un poco una clase sobre el papado y la iglesia y el catolicismo en el mundo actual, con motivo del reciente viaje de Benedicto XVI a los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que la segunda parte de clases está dedicada a preguntas y respuestas con la presencia de estudiantes, que les agradezco que vengan, ¿eh? Así que ahora ellos van a hacer sus preguntas, yo voy a hacer mis respuestas, breves unas, espero que breves las otras también, ¿eh? Así podemos evacuar unas cuantas preguntas como la segunda parte de esta clase. Usted tiene la palabra. Sí, buenas noches, Mariano. Mi nombre es Martín Sosa y soy estudiante de periodismo de la USAL. Le quería comentar, me llamó la atención que tanto en esta clase como en la anterior, el único aspecto que vimos que Greenspan destaca como negativo del sistema económico liberal es el estrés. Este estrés que sufren los sujetos insertos en el mercado, digo, lo establece como la única causa negativa, lo único negativo. Digo, ¿cuál es? ¿No está Greenspan omitiendo problemáticas sociales que derivan de este capitalismo voraz
que, digamos, se come a los empresarios o a los pequeños sujetos de este gran mercado? Bueno, yo le digo una cosa, él, como les dije en la primera clase, él es liberal, es decir, él es schumpeteriano. Schumpeter decía, el capitalismo es una destrucción creativa, así que hay que destruir gente, ¿no? Él le parece bueno porque eso garantiza la competencia. Es como el deporte, alguien pierde para que alguien gane, ¿no? Ahora, el estrés que él señala es muy importante y él lo reconoce. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, no somos computadoras. Tenemos sentimientos, emociones, familia, patria, y todas estas cosas, cuando la competencia llega a un grado muy feroz, se ven afectadas. Entonces, él realísticamente, por un lado dice, el mundo ideal mío sería que todos fueran competitivos, ¿no? Pero la realidad es que eso afecta a muchas situaciones, ¿eh? Y entonces él reconoce que en el fondo el sistema real que puede haber en los países es mixto. Está hecho de racionalidad capitalista competitiva, pero también está hecho de sensibilidad, ¿no? Y de atención a otros aspectos. Lo que se llamó, por ejemplo, la tercera vía, Tony Blair, ese tipo de gente, es capitalista, pero también incorpora la parte del estrés, ¿no? De modo que no es menor la crítica que le hace al estrés, ¿no? Y como vimos en la clase de hoy, también hay inmoralidades, abusos, excesos, porque en definitiva acá me parece que el error es decir, bueno, el socialismo a lo mejor es perfecto, o el capital, nadie es perfecto. Somos todos seres humanos. Entonces, cada sistema debe ser aceptado en la medida en que puede ser realizado entre seres humanos, que es lo que somos todos, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan, estudio Historia en la Universidad de Buenos Aires y mi pregunta iba en relación a la cuestión esta del capitalismo de amigos que hace mención Greenspan. En relación a lo siguiente, ¿no es quizás el mejor ejemplo del capitalismo de amigos el actual régimen gobernante en Estados Unidos, donde Bush, que él mismo es dueño de empresas petroleras, tiene muchos amigos en ese mismo terreno, e incluso el propio Dick Cheney también, ¿no es el que genera este capitalismo, las guerras en Irak para buscar los nuevos pozos petroleros o el dominio en Medio Oriente y toda la serie de guerras y de pobreza que es generada a partir de esto? Y quizás no se podría deducir de esta situación algo más general que tiene que ver con que a partir de la lógica de la competencia, los propios empresarios capitalistas no tienen un interés muy fuerte en evitar que existan estos supuestos funcionarios honestos y a partir de su propio interés generar que haya funcionarios permanentemente corruptos o funcionarios amigos de ellos mismos que le permitan a ellos apropiarse de nuevos mercados y aplastar a los pueblos para expropiarles las riquezas. Te voy a contar una anécdota que tiene tiempo, ¿no? O sea que el primer médico que hubo en la historia es Hipócrates, un griego, ¿no? Entonces Hipócrates un día salvó a un enfermo, le dio unas hierbas y lo salvó. Entonces vino otro médico amigo y le dijo, ¿cómo hiciste? Porque yo daba por muerto. Y él dijo, bueno, le di tal yuyo, tal yuyo, tal yuyo, no sé si soja estaba entre los yuyos, pero le dio los yuyos y se salvó. Pero ¿cómo? Dice, si yo tenía otro enfermo, con la misma enfermedad que el tuyo, yo le di esos yuyos, esos mismos yuyos, y se murió. Entonces Hipócrates le contestó, el secreto está en la proporción. Yo creo que todo lo que dice usted es correcto, pero yo creo que el secreto está en la proporción, porque si fuera así, Estados Unidos sería peor que Nicaragua hoy. Sí, han crecido. Entonces, uno tiene que ver el cuadro completo, ¿no? El capitalismo, como dice Greenspan, es el único sistema que ha traído crecimiento económico monumental, pero no es perfecto, está lleno de defectos, y él mismo lo señala, y usted acaba de señalar varios de ellos, ¿cierto? Y el capitalismo de amigos es uno de los defectos en el que puede caer, y la corrupción, por supuesto, es otra, ¿no? El tema de la corrupción no es que no haya corrupción en los países capitalistas de vanguardia. Lo que pasa es que por lo menos algunas veces la castigan, ¿no? Entonces, corrupción aliada a impunidad es otra cosa, ¿no? Entonces yo diría que el juicio de él sobre el capitalismo es un juicio ponderadamente favorable, pero no es un juicio absoluto. Por eso le hablaba del fundamentalismo de mercado, que son
así como puede haber un fundamentalismo socialista. El socialismo tiene también sus fallas, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de los dos es perfecto. Y yo creo que acá tenemos una persona que es favorable al capitalismo, que ha manejado el capitalismo 20 años en el mundo, que tiene la experiencia de qué pasa, que comprueba que países como China o la India, en cuanto pasan al capitalismo, empiezan a crecer como locos, pero que no es fanático, es decir, dice, no, pero para un poquito, somos seres humanos y hay muchas fallas. Hay corrupción, hay amiguismo, ¿no es cierto? Pero no todo es corrupción, no todo es amiguismo, y por eso lo decía lo Hipócrates, ¿no? El secreto cuando uno juzga un sistema es la proporción. Bueno, soy Ariel Erickson de la Universidad de Morón. Doctor, usted hablaba acerca del nacimiento, ¿no? Cuando usted dijo el capitalismo nació de una revolución moral. Y mi pregunta es muy simple, pero quizá muy amplia, ¿no? ¿No será este el momento para que se produzca una nueva revolución moral en el seno del actual pensamiento capitalista? Es muy profunda la pregunta, yo no podría contestársela, pero lo que en verdad dijo, porque el que escribió, digamos, el primero que explicó las razones morales por las cuales el capitalismo ha triunfado en esta primera etapa que usted señala, es Max Weber, ¿no? Hay un libro de Max Weber que es ejemplar en esto, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y lo que él explica es esto: en el catolicismo tradicional, ¿no? Aunque no todo católico piensa así, pero en general se pensó, hay que pensar, en el siglo XVII a la gente le importaba la salvación. Eso es muy difícil para nosotros mentalizarnos, ¿no? Es decir, tanto para un protestante como para un católico, lo primero en la vida era salvar el alma. Cosa que no sé si pasa ahora, ¿no? Más bien queremos salvar el cuerpo, ¿no? Pero entonces, si uno quiere salvar el alma, la fórmula para salvar el alma de la iglesia tradicional era renunciar a los bienes de esta tierra, la famosa ejemplo de la oración del publicano, que se pone atrás en la iglesia, en el templo, y le pide perdón a Dios por sus pecados. Entonces, a través del perdón logra la salvación, ¿no? Esta fue la idea tradicional. Y de golpe aparece una nueva visión religiosa porque a todos les importaba la salvación, que empieza a sostener que en realidad, que a uno le vaya bien en esta vida, si hace las cosas bien, no con corrupción, el tipo que hace las cosas bien y le va bien, ese tipo, en la idea tradicional, tenía que tener mucho miedo, porque Dios le podía decir, querido, ya disfrutaste, ¿no? Entonces aparecía la idea, bueno, del suplicio, el flagelo, el monje, todas actitudes para renunciar al mundo, para no caer en la tentación del éxito. En cambio, en el puritanismo aparecen pensadores, por ejemplo Calvino, muy importante, que dicen, no, si a vos te va bien en la vida, e hiciste las cosas bien, es una primera señal de que te han elegido. Es decir, entonces sos elegido porque te va bien. Y por ejemplo, la mentalidad americana es como pueblo elegido. Como nos fue bien, es que hemos sido elegidos. Esta idea es una idea puritana que de golpe hizo de la ganancia, de la expansión, del enriquecimiento, una virtud. Entonces, en lugar de recibir la condena, digo, por ejemplo, el empresario católico normalmente trataba de salvarse haciendo caridad. Uno ganaba, quién sabe cómo había ganado, pero después parte de lo que ganaba lo distribuía. Esta otra mentalidad es, no, yo soy competitivo, cumplo mi rol, reinvierto, doy trabajo. Hay una cosa típica entre las dos mentalidades, el mendigo. El mendigo para el protestantismo es un fracasado, que está presionando a otro que le fue bien para sacarle la plata. En el catolicismo el mendigo es Cristo, y hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, son dos mentalidades religiosas en realidad. Y este choque de estas mentalidades generó una especie de impulso fenomenal del cual nació el capitalismo. Después pasaron muchas cosas, ¿no? Los primeros países capitalistas exitosos eran protestantes, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, la propia Alemania, Pero ahora, en este mundo que vivimos, hay países católicos muy exitosos, por ejemplo España, para tomar un caso. Entonces ya cambió porque pasaron varios siglos.
Lo que en verdad Weber está explicando es el origen, cómo nació esta revolución, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que usted postula, yo me anoto, pero no, todavía no veo a ningún Weber o a ningún Calvino que nos muestre el camino, ¿no? Sí, me presento. Mi nombre es Cristian Armentero, soy estudiante de Psicología de la UBA. Y yo quería hacer una pregunta en relación a, bueno, justamente lo que estamos discutiendo acá, la relación entre religión, moral y capitalismo, que de alguna manera también precede la charla que va a hacer de la clase que viene, me imagino. Claro. Y la pregunta va en el siguiente sentido. Acá, por ejemplo, se está hablando de religión y yo creo que si hay un punto en el cual la religión no se puede construir sobre esa base, es sobre la mentira. Y realmente yo creo que en este punto Weber y, como se llama, Greenspan han caído en un error que es desconocer cuál es el origen del capitalismo, y de hecho hoy en día hay fuentes ya antropológicas, sociológicas que nos dan elementos para verlo. El capitalismo, por lo menos lo que yo tengo entendido, surge en un primer momento como el saqueo, digamos, ¿no? La esclavitud del norte de África, el robo en los mares, ¿no? Con los barcos y demás. Y bueno, fundamentalmente, asociándolo a la clase anterior, lo que fue el saqueo de Latinoamérica, el genocidio de los pueblos originarios, o sea, el capitalismo surgió de ahí, estaban desesperados, necesitaban metálico, necesitaban fuerza de trabajo, mano de obra, y fueron a sacar por todos lados para poder sostenerse. Entonces, realmente, sobre ese punto, yo no creo que haya surgido sobre la base de una revolución moral, sino que por el contrario, iría a ser una contrarrevolución moral, porque para sostener un nuevo régimen se basan en el saqueo. Entonces, bueno, sobre esa base uno podría discutir, ¿es hoy posible una nueva revolución moral? ¿Alguna vez la hizo? Bueno, en realidad, en los siglos XVIII y XIX, sorprendió el enriquecimiento, porque el mundo hasta el siglo XVII y XVIII estuvo estancado. Digamos, usted toma Roma, Grecia, la Edad Media, eran sociedades agrarias cuyo producto bruto era más o menos siempre igual. Tenían años de vacas flacas, años de vacas gordas, pero no había un proceso sistemático de enriquecimiento. Esto empieza a pasar en el siglo XVIII y sorprende. Entonces aparecen pensadores, quizás los más importantes de esa época, como Adam Smith y Carlos Marx, que dan la explicación de cómo es este fenómeno absolutamente sorprendente, de que una economía ya no se queda estable, sino que empieza a crecer y acumular. Entonces la explicación de Adam Smith, fines del siglo XVIII, es la que yo comenté un poco en la clase. Bueno, lo que pasa, el comercio trae, antes de la revolución industrial, hay una revolución comercial. Aparecen los mercados. Entonces el señor que producía la silla en su pueblito para el noble del lugar, empieza a producir sillas en serie para miles de lugares, ¿no? Entonces el comercio genera la industria. Pero cuando yo puedo dividir mucho mi trabajo en movimientos mecánicos, aparece la máquina. Entonces la máquina hace esto y yo produzco mucho más. Entonces esto es lo que dice Smith, que genera esa nueva etapa. En Marx, que era discípulo de Smith, la gente no sabe que el pensamiento económico de Marx es igual que el de Smith, pero lo que pasa es que no le gusta lo que pasa ahí. Es decir, Marx describe lo mismo y se horroriza, un poco como usted decía, y porque Marx dice, y la teoría de Marx es brillante, ¿no? Él dice que el ser humano es el único animal creativo. O sea, el pajarito, el leopardo, bueno, cada día hacen lo que pueden y no acumulan, salvo las hormigas. Siempre hay una excepción que le arruina a uno la teoría, ¿no? Pero no hay plusvalía, es decir, que yo produje 10 y consumí 10, y así me quedé, sea leopardo, o sea pajarito. Y de golpe el ser humano, como es creativo, es capaz de producir 20 y consumir 10. Entonces, ¿qué se hace con ese 10 que sobra? Y eso es lo que llama Marx la plusvalía, ¿no? Y según él, como usted decía recién, alguien se apodera de la plusvalía. Entonces hay crecimiento económico, porque la plusvalía es una bola de nieve. Lo que se ahorró este año se invierte el que viene. Pero son algunos los que lo aprovechan y no todos. Entonces la idea de Marx es que todos puedan participar o beneficiarse de la plusvalía. Así que son las dos grandes teorías, una el liberalismo y otra el marxismo, que tratan de explicar ese fenómeno absolutamente sorprendente, ¿no? Que es que algunos países de golpe están creciendo sistemáticamente. Y a partir de ahí hubo muchas explicaciones, ¿no? Pero las dos primeras, dos pioneras, son la de Marx y la de Smith. Y de alguna manera
no sé, me parecen inconciliables porque uno puede indignarse ante eso, o uno puede decir, bueno, esto es bárbaro, tratemos de mejorarlo, progresar, el mundo va para adelante, el vaso está medio lleno, y otro puede decir, el vaso está medio vacío, ¿no es cierto? De manera que a partir de ahí podríamos pasarnos varias clases discutiendo, porque hay ciertas ideas irreductibles que están ahí, ¿no? Que lo ve como una injusticia, porque para Marx el desarrollo nace con la injusticia, ¿eh? Y para Smith no, el desarrollo nace con el comercio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Smith era escocés, entonces como era escocés era flemático. ¿Viste que los ingleses, no? Puede pasar cualquier espanto y estruendo, el tipo nos inmutan. Que había Marx, que era un romántico alemán en el fondo, no aguantaba eso que él mismo describía. Y todavía hoy, diría yo, que sigue habiendo mentalidades en un sentido y en el otro, y tenemos que tratar de dialogar y coincidir o no entre nosotros, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Mi nombre es Elena Ñúcar, que estudio periodismo en la Universidad de El Salvador. Hizo referencia a los Estados Unidos como gran potencia que se caracteriza por no ahorrar en lo más mínimo y aún así se mantiene debido a una producción estable. Mi pregunta se enfoca en cuáles son las características que necesita adquirir la Argentina para adquirir para obtener esta capacidad comercial, luego industrial, para tener esta estabilidad y para ser productivos y demás. Claro, porque la hipótesis acá es que el ser humano es productivo y puede ser más productivo, puede mejorar cada vez más su productividad, ¿no es cierto? El propio Marx, cuando habla de la explotación, está suponiendo que están explotando a un productivo, porque el tipo tiene plusvalía. Si no genera plusvalía, no lo pueden explotar, ¿no es cierto? Así que Marx de alguna manera tomaba a partir del capitalismo el problema, ¿no? Yo creo que nosotros hemos perdido un poco la idea de la productividad, ¿no? Es decir, me parece que en Argentina hay millones de argentinos que no producen. Por ejemplo, los burócratas. Entonces, cuando uno tiene mucho gasto público y muchos empleados públicos, hasta Marx le costaría saber cómo lo explotan, porque el tipo no genera plusvalía. Entonces, si no genera plusvalía, el Estado tiene que sostenerlo a él, lo cual quita toda racionalidad económica al proceso productivo. Pero por otro lado, ahí sí, estamos medio cerca ya, en Estados Unidos ha habido una especie de desvío en los últimos años, y es esta idea de, es raro, porque en verdad, qué sé yo, los demás países capitalistas, si fueran europeos o asiáticos, se basan en el ahorro. Entonces yo ahorro mucho y reinvierto. En cambio Estados Unidos es que se basó en el crédito. Entonces usted se casa en Estados Unidos, tiene un crédito a 30 años para pagar la casa. Entonces Greenspan dice, no, pero se salvaron por el lado que es una sociedad muy creativa, muy innovadora, que está todo el tiempo inventando nuevos procesos, como todas estas cosas son inventos americanos, lo que estamos viviendo hoy, desde los celulares. Entonces con eso, usted de golpe, con menos esfuerzo, produce más y gana más, y puede ahorrar menos, es lo que dice Greenspan, ¿no? Ahora, este modelo del ahorro, del mínimo ahorro y mucho crédito, está haciendo crisis en este momento, ¿no? Con todos los temas de los créditos hipotecarios. Porque, claro, todo el mundo a 30 años, y al final, ¿no? El inversor no cobraba, y empezó a cobrar y pues se armó todo lo que se armó, ¿no? Yo no sé si el modelo americano ahora está en crisis. Hay que ir al modelo alemán, japonés, que son todos ahorristas, amarretes, ¿no? Bueno, está en crisis, pero la otra parte, y le digo, termino con esto porque se nos va el tiempo, ¿no? Greenspan no se asombra mucho de las crisis, porque el capitalismo es un sistema, el propio Marx le dijo, tiene un dinamismo tal que se come la cola a veces, entonces se pasan, y vienen las crisis y los reajustes, y vuelven a empezar. Entonces para Greenspan, que haya una crisis hoy, no es terminal. En 1930 hubo la gran crisis y el marxismo creyó que llevaba a cabo el capitalismo. Y golpe renació, porque es un sistema que como es revolucionario, porque todo el tiempo está cambiando las condiciones de la producción, entra en crisis cada 2 o 3 y se trata de salvar mejorando, ¿no? Es lo que decíamos recién en la respuesta que le daba usted. Usted puede decir que el vaso está medio vacío
o que está medio lleno. No está ni totalmente lleno ni totalmente vacío. Estos ya son demonizaciones o al revés, beatificaciones que exceden lo humano. Bueno, estamos, ¿no? Entonces vamos a ir un corte y después viene la despedida.